Y a mí que me toca estar en todos los servicios, digo, oye, esto mismo se dijo en la primera prédica o en la segunda prédica, porque ahí donde uno ve la grandeza de Dios y la preocupación, porque Él quiere llevar un mensaje a su iglesia. Entonces usted y yo estamos hoy aquí porque este mensaje es para nosotros hoy. Y le he puesto por título a esta reflexión de la palabra del Señor. No está allí, pero dice, ¿dónde está el arca de Dios? ¿Dónde está el arca de Dios? Según lo que estuvimos leyendo acá, el arca estaba ubicada dentro del tabernáculo. Y hay algo importante, es que el arca a través de la historia ha tenido una connotación muy importante en el pueblo de Dios. Incluso, creo que si la hermana puede proyectar una imagen que he traído, que cómo estaba distribuida. El tabernáculo estaba aquí en el centro y el arca estaba dentro del tabernáculo. Y si podemos observar, estaba rodeado primeramente por la tribu de Leví, y a su vez alrededor estaban las 12 tribus de Israel, o las 10, las 11, porque una de ellas era esta, solo que Efraín y Manasés son hijos de José, y bueno, por eso se ven 12 allí. Pero lo que quiero hacer referencia es que el arca tenía un lugar importante en el pueblo del Señor. Estaba en el centro, estaba en medio, estaba allí en ese lugar. Y bueno, en el desierto, incluso esta distribución fue cuando estaban ellos atravesando el desierto, y donde se movía el tabernáculo, se movía el pueblo del Señor y se organizaba de esa misma manera en todos los momentos, en todos los lugares que iba. Entonces, en el momento que el pueblo del Señor estaba atravesando el desierto, el arca estaba en medio del tabernáculo. Es algo importante porque el arca ha tenido un oficio, digamos una razón muy indispensable. En el libro de Éxodo 25, 21 y 22, la palabra del Señor nos hace referencia de esa importancia y dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca. Claro, ahí ya yo tengo que empezar a explicar que el arca era una caja de madera forrada en oro, pero encima tenía una plancha de oro puro que se llama propiciatorio. Sobre esa plancha estaban los ángeles, los querubines, y dice que, y pondrás el propiciatorio encima del arca, sí, ponle la tapa, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces, no solamente el arca era una caja vacía, sino que dentro de esa caja había un testimonio. Sigue diciendo la escritura en el verso 22, y de allí, desde ese lugar, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Si usted ponemos que esto sea la plancha, este sea el propiciatorio, y dice, hablaré a ti contigo de sobre el propiciatorio de entre los querubines. Aquí estaban los querubines, es decir, que hay un lugar muy exacto en medio entre el propiciatorio y donde estaban las alas de los querubines. Allí, dice la escritura, dice los querubines que están sobre el arca del testimonio, y todo lo que yo te mande para los hijos desde ese lugar es donde Dios iba a estar en ese momento comunicándose al pueblo. Entonces el arca tenía una razón muy importante, porque era como que el celular de Dios, vamos a decirle así. Cuando Moisés quería saber algo, se ponía allí, como si nosotros vamos a ver qué está pasando hoy en las redes sociales. Ahí en ese lugar es donde Dios se comunicaba con Moisés y darle las instrucciones para todo lo que tenía que hacer. Pero resulta que dentro de esa caja de madera,
que estaba forrada en oro, habían 3 elementos. En ellos estaba, dice en Hebreos 9, 3 y 4, el escritor de los Hebreos dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en el cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces observamos que esa caja no estaba vacía, sino que había algo dentro de ella que tenía un mensaje, que tenía un testimonio, que tenía una razón de ser. Primero habla de que había una urna con el maná. Esto es algo sumamente impresionante, porque si nosotros nos ponemos a observar, el maná era un rocío de alimento, digámoslo así, que caía todas las mañanas sobre el desierto, en la cual el pueblo recogía, y eso le servía para la comida del día de ese día, pero no lo podía guardar para el día siguiente. ¿Qué le pasaba al maná cuando se guardaba para el día siguiente? Se dañaba, salían gusanos, dice la palabra. Pero resulta que la porción de maná que se guardaba en esta urna y se tenía dentro del arca del pacto, pues esa no se dañaba. Interesante esa cosa que sucede. Incluso vemos allá bien, no vamos a, porque me voy a alargar mucho. Sí, porque es fascinante todo esto, porque el maná se convirtió, cuando dice la palabra del Señor, que era la promesa de Dios que iba a sustentar el pueblo durante toda su peregrinación en el desierto. 40 años, dice la palabra de Dios, que duró el pueblo atravesando el desierto. Y en esos 40 años, si lo multiplicamos por los 365 días del año, imagínense cuántos días Dios, siendo fiel, haciendo descender ese maná para que el pueblo no se muriese de hambre. El pueblo se moría por otra cosa, pero de hambre no. Entonces, ahí vemos de que el maná simbolizaba el compromiso de Dios, de sostener, de mantener a su pueblo, aún en medio del desierto, en una forma tan milagrosa que ese maná como testimonio no se dañaba dentro del arca. No era un refrigerador para decir, no, es que se conservaba ahí. No tenía, en ese tiempo no existía nada de eso. Pero por el poder de Dios se mantenía allí para testimonio de todos los hijos de Israel. Luego dice la palabra del Señor que tenía la vara. Bueno, antes de pasar a la vara, recordemos de que el maná fue el resultado de una murmuración del pueblo. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, se abre el mar rojo. Increíble, qué maravilloso esto. Pasan y fueron librados de los enemigos. Se cierra el mar rojo, siguen caminando, encuentran que, pero ya tenemos hambre. No hubiésemos muerto en Egipto. Siempre nosotros pensando en Egipto. Mejor me hubiese quedado allá, ya había carne, había de todo. Yo vengo a morir más que en este desierto. Y habían sido librados de una esclavitud muy larga. Pero ahí, murmurando. Sin embargo, Dios, bueno, está bien, vamos a mandarle el maná. Ahí hubo una controversia, pero el maná solucionó el problema. Resulta que también dentro del arca del testimonio estaba la vara de Aarón. La vara de Aarón también fue el resultado de un problema. Porque resulta que, como mostramos allí en el cuadro, la tribu de Leví estaba estructurada por los coatitas, eran 4 los de Aarón, 4 que estaban allí como que liderando, digamos, los de Coat, los de Gersón y los de Mirarí. Pero cada uno de ellos tenía un oficio. Pero resulta que el sacerdocio estaba sobre
los descendientes de Aarón. Eran levitas, porque los de Merarí, los de Gersón y los de Coat eran levitas, pero lo de ser del sumo sacerdote era solamente para los descendientes de Aarón. Entonces, sucede de que no solamente se quejaba el pueblo que de repente no tenía tanta cercanía al trabajo de Dios, sino que ahora presenta un problema dentro de los sacerdotes. No, porque es que Dios también puede hablar a través de mí. Dios también me puede usar, a lo mejor sí, pero el sumo sacerdocio estaba para los de Aarón. Entonces, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? Entonces, bueno, ¿dónde están las varas de cada uno? Póngala ahí. Y la vara que reverdezca, oye, pero qué raro. La vara era un palo que habían cortado y eso estaba hasta a lo mejor brillante de tanto que habían agarrado la mano ahí, pulita y ya estaría. Sin embargo, sucedió un milagro también. La vara de Aarón reverdeció y no solamente floreció, sino que dio almendras y una cantidad de cosas. Entonces eso fue un testimonio de que Dios les había dado la autoridad. Era a los descendientes de Aarón. Entonces esa vara también vamos a meterla en el arca, para que no se le olvide. Tenemos provisión, tenemos quienes llevan la batuta, que lleva la autoridad. Pero también había algunas tablas. Y esas tablas fueron el resultado del encuentro de Moisés con Dios. El mismo dedo de Dios escribiendo esos mandamientos allí que hasta el día de hoy los conocemos. Y eso fue plasmado allí para testimonio. Entonces resulta que todo esto es una composición, pero aún sobre esos elementos que de repente fueron resultados de discordias, de murmuración, incluso sobre ese propiciatorio, sobre la tapa de esa arca del testimonio, ahí se manifestaba la gloria de Dios. Ahí se movía y se hacía ver, se hacía palpable la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, vemos de que esa fue el arca del Señor, el arca de Dios en ese tiempo. Pero ahora usted se preguntará, ¿y cuál es el arca en el día de hoy? Hay un lugar donde están escritas ahora las tablas. Hechos 10, 16. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, y este es el pacto que haré con ellos. Esto está hablando del nuevo pacto. Y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. Ahora, ¿dónde están esas tablas? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Oye, ahora esas tablas ya no están en una caja de madera, ahora están siendo escritas en otro lugar. La vara de Aarón. ¿Dónde está la vara de Aarón? En Hechos 1:8 es un versículo que casi todos nos sabemos, que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ahí estamos viendo cómo ese poder, porque dice que con ese poder dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, dice, hablarán nuevas lenguas, si que viviré cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos tendrán autoridad sobre los enfermos. Entonces hay una autoridad de Dios que ha sido puesta en nosotros, ha sido puesta en usted. Las tablas han sido escritas en sus corazones, en sus mentes. La autoridad de Dios ha sido puesta sobre sus vidas. ¿Qué dice Juan 6, 32 al 35? Ahora nos falta el maná.
Gloria al Señor, dice Juan 6:32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Él está haciendo, ¿se acuerdan de aquella vez que no dio Moisés el pan del cielo? Ahora él dice: mas mi Padre os da el verdadero. Porque en el desierto se vio algo que era sombra de lo que había de venir. Ahora aquí el Señor se está haciendo referencia y dice: ahora el Padre está dando el verdadero pan del cielo. Dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos de ese pan. Claro, yo estaba, bueno, ¿dónde está ese pan? Porque ellos estaban acostumbrados a que el pan del que estaba hablando era el que descendía, el maná. Y que Jesús, ¿qué le respondió? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuántos han creído? ¿Cuántos hemos creído? Hemos creído en ese Dios verdadero, hemos creído en ese Jesús. Entonces ahora va teniendo un poco de razón lo que dice Romanos 5:5. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en algo que nosotros decimos: oye, pero ¿por qué tanto? Y dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. Ahora hay algo que está dentro de ti. También dice: es algo que cuando nosotros empezamos a ver, oye, ¿por qué dijo Pablo en otra ocasión que dice: vosotros sois templo del Espíritu Santo? Entonces ahí ya está tomando como que forma el por qué el Señor nos manda a ser santos. Porque hay una necesidad imperiosa. Porque aquello que era figura en el desierto, ahora es lo real en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros nos convertimos en ese receptáculo, así como en aquel lugar era ese propiciatorio, esa caja que estaba allí. Y por eso se llama el arca del testimonio. Porque el testimonio es lo que cada uno de nosotros tenemos en ese encuentro con Dios. El testimonio de mi hermano Usay es diferente al testimonio de mi hermano acá. Y diferente, cada uno tiene un testimonio distinto. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un testimonio que presentar. Porque somos el lugar donde Dios empieza a hacer algo maravilloso. Cuando yo estuve viendo que en ese lugar donde Dios se comunicaba con Moisés, estaba la tabla, el propiciatorio, y estaban las alas de los querubines allí. Y hay una escritura que está en el Salmo 135, 139, que a mí me llama mucho la atención. Cuando él dice: porque detrás y delante me rodeaste, pero sobre mí pusiste tu mano. Hermanos, sobre cada uno de nosotros Dios ha puesto su mano. Y hay algo tan maravilloso que también dice en el Salmo 91:4. Y dice: y con sus plumas. Yo no sé si ustedes no le están notando algo importante. Y con sus plumas te cubrirá, y debajo de tus alas tú
tú y yo estamos seguros. Entonces ahí debajo de sus alas estamos usted y yo. Y es allí entonces donde Dios empieza, es donde en el tabernáculo Dios se manifestaba debajo de esas alas. Por eso usted y yo somos los que tenemos que ahora llevar el testimonio de lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Y por eso le puse el título a esta reflexión: ¿dónde está el arca de Dios? En la antigüedad, el arca de Dios, el arca del pacto, el arca de Dios tenía una función muy importante, porque donde se moviera el arca y donde se establecía, porque dice que para mover el tabernáculo en el desierto tenía que esperar que la columna de nube o de fuego se moviese, y allí donde se establecía, ahí. Y ahí se edificaba el tabernáculo nuevamente. Resulta que el arca durante la historia tuvo distintas dificultades. Donde el arca llega, el arca tiene un propósito, tiene una misión. Encontramos que hubo un profeta que se le dio una misión. Se le dijo: anda y ve a Nínive y dile, dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue con misión y todo para otro lado. Y usted sabe que cuando el arca se movía hacia otro lugar que no era el que Dios estaba dictaminando o determinando, habían problemas. Jonás se fue con su mensaje a Tarsis, y yo creo que no recorrerían nada cuando esa nave estaba a punto que se destruía la nave. Yo digo, pobre aquellos que andaban en ese barco, porque Jonás pagó su pasaje, pero él no iba solo, iban otros que también habían pagado su pasaje también. Y dice la Escritura que tuvieron que agarrar los enseres y lanzarlos al mar. Imagínense que ver usted que está viajando y le lleva ahí los recuerditos, los llaveritos a sus amigos. No, tuve que lanzarlos porque un loco allá desobedeció a Dios y él casi que nos morimos ahí. Entonces Jonás, por estar llevando su misión hacia otro lado, hubieron grandes problemas. Y como el propósito de Dios es determinante, cualquiera no hace eso, pero Jonás, cuando se vio en ese apuro que estaba, no, écheme al mar porque yo soy el del problema. Es decir, yo siempre he pensado, Jonás nunca vio el pez. Él lo que quería era morirse. Él decía: yo prefiero morirme antes de ir a predicar a esos impíos, que tanto que son perversos contra Dios. Pero el amor de Dios es tan grande. El amor de Dios, qué maravilloso es el amor de Dios. Dios, ¿sabes qué? Está bien, lánzate al mar. Pero Dios tenía preparado el pez y bueno, y usted conoce la historia. Se cumplió el propósito de Dios, aunque Jonás no quisiera. Entonces, la pregunta: ¿dónde está el arca de Dios? Hubo en otra ocasión que el pueblo de Israel, siendo dirigido por el rey Saúl, por cosas que sabemos, los filisteos derrotaron a los israelitas. ¿Y qué hicieron? Agarraron el arca y dijeron: no, este es el amuleto de esta gente. Esto es porque aquí, es decir, los filisteos nunca habían ido a un culto. Los filisteos no habían leído nunca la Biblia, pero habían visto cómo
cuando el pueblo de Dios movía el arca, algo sucedía. Vamos a llevarnos el arca. Y esa arca fue arrebatada por el enemigo. Cuidemos nuestras vidas, hermano. No dejemos que nuestras vidas sean arrebatadas por el enemigo. Y sabemos de que esto aconteció porque Saúl desobedeció. Le dijo, mira, no, tienes que esperar que venga el profeta a bendecir. No, eso lo puedo hacer yo. Me desobedeció y... Entonces todo tiene una raíz. Entonces cuidemos de nosotros, de hacia dónde estamos conduciendo el arca de Dios. Ya tenemos claro que el arca de Dios es nuestra vida. Donde nosotros nos vayamos, donde estemos pisando. Imagínense, hermano, que es como en aquel tiempo el arca de Dios se iba colocando. Una vez, yo en mi trabajo siempre hacían reuniones de fin de año y tal. Y esas reuniones no eran en una iglesia, no. Eran unos restaurantes, pero ya tenían así como que no, que habían otros elementos allí que uno como cristiano no debería estar ahí. Pero como, bueno, me invitaron y yo fui. Y yo estoy ahí, ¿no? Yo con mi bebida ahí, refresco en ella. Y yo tengo hermanos por parte de padre que no son cristianos. Y uno de ellos me encontró ahí. Y tú sabes qué me dijo, ¿qué haces tú ahí? ¿Qué haces tú aquí? Me dice. A veces nosotros llevamos el arca a lugares donde no deben estar. Y yo de verdad me sentí bastante mal porque una persona que nada de la Biblia y me preguntó, ¿qué haces tú aquí? Tengamos cuidado dónde llevamos el arca de Dios. Y por eso la pregunta es, ¿dónde está el arca de Dios? Entonces resulta ser que los filisteos se llevaron el arca y la pusieron allá, bueno, en su lugar más santo que tenían ellos ante la estatua de Dagón, y bueno, sucedieron unas cosas allí. Pero a mí lo que me impresiona es que empezó a salirle tumores al pueblo. Empezó a causar problemas. Yo veo los tumores en el pueblo de los filisteos como esa tormenta que se levantó a Jonás. Porque se estaba haciendo algo que no es. El arca estaba en un lugar equivocado, incorrecto. Y resulta ser que agarran. No, los filisteos dijeron no. Aunque, mire, es que es impresionante. Cuando un hijo de Dios se mete en un lugar que no es, la gente, ¿qué hace esto aquí? Tú y yo no compaginamos. Y hermano, hay que salir de ahí. Muchas veces nosotros llegamos a un lugar y yo tengo familia aquí en este país que lamentablemente no me visita. Porque yo lo que le voy a decir, bueno, pues ya que está aquí, vamos para la iglesia. No. Porque no compaginamos unos con los otros. A veces, entonces cuando el arca cayó allí en el templo de los filisteos, y llegó un momento, saquen esa cosa de aquí, llévensela, mándenla de regreso. Es más, pagaron para que se la llevaran. Dieron hasta hicieron unas ofrendas con unos tumores de oro, no sé de qué tamaño eran los tumores, pero eso era un platero. Y llevaron y la mandaron ni siquiera ellos se atrevieron a llevarla, la mandaron con unos bueyes, vayan, que se vayan, no queremos nada. Porque estaba en un lugar equivocado el arca. El arca duró en la casa de Abinadab durante 20 años. Y ahí no pasó nada. El arca allí, no sé, pusieron a un sacerdote allí, pero ahí no pasaba nada en esa casa. Pero 20 años, imagínense todo lo que pasó. Y dijo, ya estaba en ese momento como rey David.
Y dice, no, ¿qué pasa? Vamos a buscar el arca, porque esa arca no puede estar por allá. Porque de repente David estaba concentrado en guerras, en batallas, en este y el otro. Pero cuando llegó un momento, no, vamos a buscar el arca porque no puede estar ahí. Cuando vienen trayendo el arca, bueno, David a su manera empieza y hace una celebración. Y cuando el arca iba caminando, iba rodándola y tal, un hombre llamado Usa, no eras tú, Usa, era otro Usa, no era Usaí, era Usa. Y antes de que se caiga, y puso la mano, hizo algo incorrecto también, murió inmediatamente. David dijo, no, vea, paremos todos los carros, aquí pasa algo. Ahora metieron el arca en la casa de Obededón. Y ahí solamente duró 3 meses. Pero como era necesario que esa arca estuviera allí, la casa de Obededón fue bendecida. Fue bendecida. Muchas veces nosotros cuando ya venimos de regreso, cuando nos disponemos a estar en el lugar correcto, el lugar donde Dios nos está mandando, entonces empieza Dios a bendecir nuevamente. Lo que fue maldición en el pueblo de los filisteos, ahora ya se estaba acercando, ya estaba llegando, estaba obedeciendo a lo que Dios estaba diciendo, y ahora el arca estaba en una casa igual, que no era el templo. Pero como ya había otro designio, entonces el arca empezó a ser de bendición. A veces nosotros estamos en lugares, oye, pero que todo me va mal, mano, sálgase ahí. Yo siempre veo esto como en nuestros trabajos. A veces nos empeñamos, no, que ese trabajo hay que dar bastante plata, pero Dios a veces puede ser que Dios no quiere que estés ahí. No, que ese trabajo es una bendición. Mire, yo tengo un concepto, no es mío, está aquí, de la bendición. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Póngalo a prueba, hermano. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Si usted está en un lugar que da tristeza, que causa problemas, no es su lugar. Pero si es un lugar que de repente a usted como le gusta mucho estar allí, pero donde usted está es de testimonio para las personas. Alguien está esperando de que usted le diga una palabra. Alguien está esperando que usted le diga una palabra de aliento. Mire, personas, mire, que no sé si les pasa a usted que le llaman a usted o le escriben. Y a lo mejor hay cosas que ellos saben, pero quieren que usted se las diga. Porque están esperando que del arca salga una palabra de aliento. Del arca salga una palabra de promesa, de bendición. Entonces vemos de que aquí el arca estaba en ese lugar y después dijo David, no, ahora vamos a buscar los sacerdotes para ir a buscar el arca en la casa de Obededón. Y ahí todo se hizo como Dios lo había establecido. Y vemos allá en 2 de Samuel 7, del 1 al 3. Dice, y aconteció que cuando el rey habitaba en su casa, hablando del rey David, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, le dijo el rey al profeta, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Hermano, cuando estamos en el lugar correcto, haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. Dejemos de que el arca de Dios esté en el lugar, nuestra vida esté en el lugar correcto, en sintonía con Dios. Y haz todo lo que venga a tu corazón. No, que yo quiero hacer este liderazgo, hazlo, porque Dios está contigo.
Yo quiero ir a visitar a una persona, pero ellos son inconversos. Hazlo, porque Dios está contigo. Yo quiero hacer algo en la iglesia. Hazlo, porque Dios está contigo. Es importante donde se coloque el arca. Porque cuando ya el pueblo de Israel estaba saliendo del desierto, el arca se colocó sobre el Jordán y dio paso, abrió camino donde no había. Cuando el arca rodeó Jericó, unos muros descomunales, unos muros fortificados, y se veía como imposible la victoria del pueblo del Señor. Nosotros podemos tener de repente algún problema y que quisiéramos alcanzar la victoria, pero hermano, cuando nuestra arca está en sintonía con Dios, entonces rodearemos esos muros y va a suceder lo mismo, hermano. De repente esos muros no tenían ni una grieta, pero a la voz de Dios, a la voz y el clamor de estos hombres que llevaban el arca, esos muros fueron derribados. Porque el arca estaba obedeciendo, se estaba moviendo a la sintonía de Dios. Dios dijo, agarren y denle vuelta. Parece algo tan absurdo, pero eso que parecía absurdo es lo que estaban haciendo, era obedeciendo a Dios. Y fue lo que le dio la victoria al pueblo. Por eso que es muy importante que donde vayamos debemos ir guiados por Dios. Sea un viaje, sea un trabajo, estudio, cualquier lugar. Y ahí verás cómo Dios manifiesta su gloria en tu vida. Vamos a ponernos en pie, hermano. Y es el momento de ubicar nuestra arca. ¿Dónde está nuestra arca? ¿Dónde la estamos llevando? ¿Dónde la estamos colocando? Es el momento de hacer como hizo David. El arca está en aquel lugar, vamos a traerla. Y usted sabe qué hacía David mientras traía el arca. Mientras él traía el arca, hacía ofrendas, hacía sacrificios y alababa al Señor Jesús. En ese momento, cuando de repente los filisteos estaban huyendo del arca, vemos a un David que se estaba regocijando porque el arca estaba volviendo al lugar correcto. Por eso debemos de nosotros de tener cuidado. ¿Dónde están? ¿Dónde llevamos esa arca? ¿A qué lugares la hacemos frecuentar? Por eso es que cuando el salmista dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, entrad en sus atrios con alabanza. Cuando él dijo ya en otra ocasión que dijo, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, había un ardientemente deseo. Desea los atrios de Jehová. Tiene que ser un deseo, hermano. Tiene que ser un anhelo. No venga al Señor obligado. No venga porque tiene que cumplir por una responsabilidad solamente. Venga porque sea un anhelo. Por eso yo no obligo a nadie a que pase al altar, sino que tiene que haber un anhelo. Un anhelo donde el lugar donde el Señor dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Traigamos el arca de Dios hacia su presencia. Traigamos el arca de Dios ante su presencia.
No es tiempo de ser arrogantes, no. Es tiempo de ponernos en la presencia de Dios. Y verás cómo entre el propiciatorio y las alas, entonces empezará a fluir la voz de Dios en tu vida. Es un momento de meditar y decir: Señor, yo quiero traer el arca a tu presencia. Quiero tener el arca, Señor, en el lugar donde tú quieres que esté. Tal vez el enemigo haya querido arrebatar el arca, pero es el momento de traerla al lugar correcto. Aleluya, aleluya. Oh Señor, estamos en tu presencia. Oremos.